Elucidario, conceptos fundamentales para la emancipación. Bienvenidos y bienvenidas a Elucidario. Quien les saluda, María Alejandra Portillo, de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América. Hoy vamos a trabajar una de las nociones fundamentales de la construcción dentro de las ciencias políticas. Este concepto es el Estado. Primero debemos decir que el Estado es un abstracto conceptual, es decir, es un constructo que se realiza a través del pensamiento al interpretar las diferentes realidades del entorno. Esta noción tiene un carácter fundamentalmente histórico y cultural, razón por la cual no podemos decir que existe una sola definición de lo que significa Estado. Y decir que no tiene solamente un sentido o un significado dentro de la noción de Estado es lo que nos va a permitir a nosotros comprender cómo esta categoría que implica la condensación del poder político, que además está mediado por lo que existe en cuanto al territorio, en cuanto a comunidad y en cuanto a soberanía, nos obliga necesariamente a reflexionar desde el punto de vista crítico al pensar que existe un Estado que está traducido como una fuerza capaz de hacer obedecer a otros estados, y eso nos va a llevar a una teoría que nos pone en relación al Estado centro y al Estado periferia. Dentro de esta relación de Estado-periferia, nosotros vamos a poder ver desde el punto de vista, digamos, más claro, con más profundidad, cómo este elemento que logra condensar el poder existe, digamos, precisamente porque hay una serie de construcciones dentro de las interacciones, dentro de las relaciones, que nos va a dar cuenta de las formas de explotación y dominación que en sí misma definen la construcción del Estado. Y estoy haciendo esta definición precisamente viéndola desde la concepción marxista de lo que significa el Estado. El Estado como herramienta de dominación de una clase por otra. Tradicionalmente, cuando nosotros trabajamos sobre el Estado, podemos decir que el Estado es una categoría que está constituida por tres elementos: territorio, nación y ciudadanía. Pero tenemos que ir más allá. ¿Qué significan los territorios? ¿Qué significan las naciones? ¿Qué significa la soberanía de los países, por ejemplo, periféricos? Este Estado, como un constructo que había señalado con anterioridad, que tiene que ver con un elemento o con los elementos históricos y culturales, nos van entonces a aproximar a la existencia de un Estado que puede estar configurado, por ejemplo, en el continente, digamos, americano, pero también hay diferencias dentro de sí. Es decir, ¿qué significa? ¿Cuál es la concepción de Estado dentro de los países del Suramérica en comparación, por ejemplo, a los estados que se construyen en África o los estados que se construyen en algunas de las naciones asiáticas? Quiero decir con esto entonces que el Estado como concepto debemos, escudriñarlo, hay que, profundizar para poder buscar dentro de sí esas contradicciones que se generan desde el punto de vista de la construcción del poder y de su interacción en estas comunidades políticas, para poder entonces nosotros tener una aproximación real a lo que significa la noción de Estado, que hoy, por cierto, se encuentra lleno de desafíos. ¿Qué significa la construcción del Estado latinoamericano hoy? ¿Cuál es el Estado que se necesita dentro de los países del sur global? ¿Es realmente el Estado un espacio de posibilidad para la construcción de Estados cada vez más democráticos, Estados progresistas, Estados que políticamente tienen estructuras orientadas hacia el pensamiento crítico, hacia, por ejemplo, el pensamiento contrahegemónico? ¿Es realmente el Estado una instancia que nos puede permitir esa construcción colectiva, que nos puede ayudar a hacer esa construcción que problematiza esta realidad? Y creo que el Estado hoy, que sigue siendo una de esas categorías, como decía al comienzo, una categoría fundante de lo que significa la ciencia política, tiene y se mantiene todo, todo ese contenido, toda esa capacidad, toda esa contradicción que se hace, que es necesaria, su interpretación, que es necesario, todos los análisis que nosotros podamos producir para lograr efectivamente su comprensión. Es un reto, es un desafío que hoy por hoy los pueblos latinoamericanos tenemos delante de nosotros. Es decir, la construcción de estados de carácter
progresistas o de estados que sean desde las perspectivas críticas escenarios suficientes para lograr las grandes transformaciones que los pueblos necesitan. Segundo paso para nuestra América.